Dios revela, tu fe me hizo sonreír. Mensaje divino de transformación sagrada para ti hoy en el tercer año de Joacim, cuando los muros de Jericó eran un símbolo de orgullo y desafío. Una mujer conocida como Rahab vivía escondida entre sombras de juicio y desesperanza. En una ciudad que clamaba bajo la pesadez de la inminente ira de Dios, su vida transcurría marcada por el desprecio y el aislamiento. Sin embargo, en su corazón latía una fe que la haría destacar en la historia del pueblo elegido. Rahab había escuchado rumores acerca del Dios de Israel, un Dios que había partido las aguas del Mar Rojo y había guiado a su pueblo hacia la libertad. Pero en su mundo, ella era solo una ramera, relegada al margen del pacto. Esa noche, cuando el viento soplaba con fuerza, la llegada de 3 hombres forasteros cambiaría el destino de su vida para siempre. Los espías de Israel habían llegado a Jericó, y el temor de la ciudad era palpable. Cuando el rey envió a sus hombres a buscar a aquellos que estaban allí, Rahab no dudó en actuar. Sé que el Señor ha entregado esta tierra en sus manos, les dijo, sabiendo que su audaz decisión podría costarle la vida. Con audacia y valentía, ella ocultó a los espías en el tejado de su casa. En lo profundo de su ser, había un entendimiento de que el juicio estaba cerca y que había una oportunidad de redención. Colocó un cordón de grana en su ventana, un signo de esperanza que proclamaba su lealtad al Dios verdadero. Ella sabía que su vida y la de su familia dependerían de esa señal. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los días pasaron y, con cada marcha del pueblo de Israel alrededor de los muros de Jericó, la fe de Rahab se fortalecía. Ella sentía la presión, el peso de su decisión a cada instante. Aquella mujer que había sido señalada por el desprecio se encontraba en el centro de un milagro, esperando la liberación prometida. Sabía que el sonido de las trompetas era el preludio del cumplimiento. La noche se transformaría en el escenario de la victoria, y los muros que habían sido su prisión pronto caerían. Pero en medio de su ansiedad, se preguntó si su fe, tan imperfecta, podría ser suficiente para obtener la salvación. Cada paso que resonaba afuera era como un tambor que marcaba el compás de su nuevo comienzo. La responsabilidad que sentía era inmensa. Entonces elevó una oración: Señor, si eres capaz de ver más allá de mi pasado, que tu gloria sea revelada a través de mí. A medida que los muros caían, la luz de su fe brillaba intensamente, mostrándole que, a pesar de su historia, podía ser parte del plan divino. En un instante, su vida, marcada por el dolor y la humillación, se convertiría en un testimonio de la misericordia y la transformación de Dios. Así, la historia de Rahab, la ramera digna de ser recordada, se desdoblaría a medida que el tejido de la redención divina se entrelazaba en su ser. Cuando el 7º día amaneció, el cielo pintado de rosa presagiaba un milagro inminente. Rahab, con el corazón palpitante, miraba hacia los muros que la habían mantenido encerrada en el temor. A su alrededor, los rumores del pueblo de Israel se esparcían como un fuego avivado por el viento. Sabiendo que el momento decisivo estaba a punto de llegar, ella se sumió en oración, pidiendo con fervor que el Señor recordara el pacto que había hecho con ella. Los gritos de los guerreros de Israel resonaban en sus oídos como una sinfonía de esperanza. Al caer la noche, el sonido de las trompetas reverberó con fuerza y el pueblo marchó en su rutina sagrada, siguiendo las instrucciones que Moisés había recibido en tiempos pasados. El eco de los pasos repercutía en su corazón, colisionando con sus temores y transformándolos en una anticipación divina. Bajo este cordón de grana, un nuevo destino está escrito, se dijo a sí misma, sintiendo que la vida de su familia dependía de esa delgada señal que ondeaba al viento. Pero mientras los gritos se tornaban más ensordecedores, una mano dulce de preocupación reposó sobre su hombro. Era su madre, cuyos ojos reflejaban la misma mezcla de temor y esperanza.
¿Veremos realmente la salvación?, preguntó con voz temblorosa. Veremos la gloria de Dios, respondió Rahab con firmeza. Confía en su promesa, madre. Mientras los muros temblaban, la tierra misma parecía sujetar la respiración, era el preludio de un cambio monumental. Aquel día, la muralla de la ciudad de Jericó, que había permanecido impenetrable durante generaciones, se conformaría a la voluntad del Altísimo. Y en su interior, Rahab sentía la conexión del cielo con su vida, como si cada piedra de aquellos muros tuviera conciencia de su rendición. Cayendo a tierra, los muros se desplomaron, y con ellos, todo lo que había simbolizado el sufrimiento y la opresión. La voz del Señor resonaba en altas frecuencias, como el canto de los ángeles, y el estruendo era la manifestación de su poder y justicia. Una nueva dimensión de esperanza surgía entre las ruinas, y las lágrimas de Rahab se convertían en un canto de liberación. «Mira», exclamó uno de los espías desde la calle, señalando hacia la ventana donde ondeaba el cordón de grana. La señal de la fe y la salvación. En ese momento, Rahab comprendió la profundidad de su decisión. No solo había salvado a su familia, su fe había sacudido los cimientos del cielo y la tierra. Entonces, mientras corría hacia la salida, un espía se detuvo y le dijo: «Tu fe te ha salvado. Ven, hay un lugar para ti y los tuyos en nuestro pueblo». Con cada paso que daba fuera de Jericó, el aire fresco de la libertad llenaba sus pulmones. Había cruzado de la condenación a la redención. Sin embargo, en el secreto de su alma, una pregunta persistía: ¿cuál es el propósito que Dios tiene reservado para mí en medio de este pueblo? El mismo Dios que la había elegido para ser parte de su historia podía tener planes más grandes, más allá de lo que ella podía imaginar. Mientras se unía al pueblo de Israel, se sintió como un guijarro lanzado al vasto océano de la providencia de Dios. Su historia apenas comenzaba, y los ecos de su fe resonarían no solo en su vida, sino a lo largo de generaciones. La elocuencia de lo divino comenzaba a desplegarse desde su corazón ahora transformado, así se selló su destino, un destino iluminado por la luz de la fe y marcado por la intervención providencial de Dios. Pero en las profundidades de esa transformación, la voz del Altísimo susurró a su corazón, revelando que el verdadero plan de redención iba más allá de lo que conocía. Rahab, lo que te espera será más grande de lo que imaginas, tan grande que aún las generaciones futuras hablarán de ello. ¿Qué más orquestaría el Dios de Israel para aquella mujer que había creído en su promesa? Cuando Rahab se unió al pueblo de Israel, los ecos de la victoria resonaban a su alrededor. Los guerreros, rejuvenecidos por la liberación, alzaban sus voces en alabanza al Señor, celebrando no solo la caída de Jericó, sino también la custodia sobre aquellos que habían estado dentro de sus muros. En medio de la multitud bulliciosa, el corazón de Rahab latía fuertemente, cada latido era un recordatorio del milagro que le había permitido salir de la oscuridad. Los hijos de Israel fueron a los pies de Josué, y él, el nuevo líder que Dios había establecido para guiarles a la tierra prometida, se detuvo para hablar. Porque todos los que habitaban en Jericó han sido destruidos, recordemos a aquellos que tuvieron fe, proclamó con voz firme. Los guerreros asintieron, reconociendo que parte de aquel destino se había escrito en la fe de una mujer que había desafiado las sombras del miedo y el dolor. Rahab, aún con el cordón de grana en su mano, sintió una ola de emoción al escuchar las palabras de Josué. Ella, que había sido vista como una marginada, ahora era celebrada como una heroína. Se apresuró hacia el grupo, buscando a su familia, mientras su mente giraba en torno a una inquietud creciente: ¿cómo puedo hallar el propósito divino que ahora se despliega ante mí? Finalmente, encontró a su madre y hermanos, quienes la recibieron con abrazos de alegría. Pero la alegría se mezclaba con la confusión, ellos también se preguntaban qué rumbo seguirían en este nuevo camino. ¿Qué haremos ahora, Rahab?, preguntó su madre, sus ojos buscando respuestas en la luz del día naciente. Debemos aprender a confiar en el Dios de Israel, dijo Rahab con firmeza. Él nos ha rescatado y nos ha traído aquí por una razón. Las palabras brotaron de su interior, resonando con la voz que Dios había susurrado a su alma. Días pasaron, y mientras el pueblo se asentaba en las tierras nuevas, Rahab se dedicó a conocer más sobre el Dios que la había salvado. Participó en enseñanzas con las mujeres de Israel, escuchando historias de sus antepasados, de cómo Dios había hecho maravillas en medio de su pueblo, guiándolos desde la esclavitud hacia la libertad.
La enseñanza del maná, las plagas en Egipto y el paso por el Mar Rojo llenaban su corazón con asombro y reverencia. Cada relato fortalecía su fe, y comenzaba a comprender la grandeza del Dios a quien le había entregado su vida. Una tarde, mientras estaba recogiendo agua del pozo, un grupo de espías de Israel llegó a charlar. Hablaban sobre las tierras que debían conquistar y la tarea que tenían por delante. En sus historias, escuchó mencionar la profecía que había sobre la ciudad de Betlehem, donde nacería el Redentor. El Mesías vendrá de nosotros, lo sabemos, dijo uno de ellos, y las palabras de aquel hombre fueron como fuego ardiente en su pecho. Un rey que cambiará todo, un futuro que traerá esperanza para toda la humanidad. Rahab palpó su corazón, y con un deseo profundo, se preguntó si su papel en este gran plan de Dios podría ser más significativo de lo que había anticipado. La revelación de que ella podría ser parte de la historia de la redención del mundo la llenó de un nuevo propósito, uno que parecía enredarse con la misma esencia de su ser. Ese día, mientras se retiraba a oración, el eco de las palabras divinas resonó nuevamente en su mente: lo que te espera será más grande de lo que imaginas. Rahab se sintió impulsada a creer que su familia, salvada de las ruinas de Jericó, sería un hilo en el gran tapiz de redención que Dios estaba tejiendo. Mientras la luna ascendía en el cielo, ella se postró ante el Señor, preguntando: ¿cuál será mi lugar en tu plan, oh Dios? Muéstrame, que mi vida sirva para tu gloria. En ese instante, sintió que la atmósfera se llenaba de un renovado temor y reverencia. ¿Cuál sería la siguiente revelación de la providencia divina? La historia de Rahab, la mujer de fe, apenas comenzaba a despegarse. Mientras Rahab se entregaba a la oración, la calma de la noche se vio interrumpida por un susurro. Era como si el aire a su alrededor se cargara de una vibración sagrada. El brillo de la luna parecía danzar a su alrededor, iluminando la tierra con un resplandor suave, y en medio de esa serenidad, una voz penetrante alcanzó su corazón: Rahab, estoy contigo. Tu fe ha sido una luz en la oscuridad. La mujer se levantó, su espíritu avivado por aquellas palabras. Se sintió profundamente inquieta, como si un nuevo llamado se incubara en su interior. ¿Qué deseas de mí, Señor?, imploró, su voz llena de expectación. En ese momento, una nueva poderosa convicción se asentó en su ser: él tenía un propósito de grandeza no solo para ella, sino también para aquellos que la rodeaban. Días después, mientras el pueblo de Israel avanzaba hacia su nueva vida, aparecieron desafíos imprevistos. La resistencia seguía latente entre las naciones vecinas, y el aire estaba cargado de tensión y temor. Los hombres de Josué comenzaron a prepararse para la campaña en la tierra de los cananeos. La voz de la comunidad resonaba en un mar de incertidumbres. El nuevo hogar prometía ser un terreno de luchas y victorias, de conformidad y retos. Rahab, sin embargo, no se dejó agarrar por el miedo. Su corazón latía con un fervor renovado al recordar las palabras de los espías, el eco de la profecía y la promesa de que el Señor estaba con ellos. Con una determinación profunda, buscó la manera de alentar a su familia y a los que la rodeaban. Comenzó a reunir a las mujeres del campamento, compartiendo las maravillas que había aprendido sobre Dios y su fidelidad. Él nos ha traído hasta aquí, y no nos dejará caer, les decía, sus palabras cargadas de pasión. Las mujeres, antes sumidas en la duda, comenzaron a llenarse de esperanza. Y así, fue formando un pequeño grupo, determinando en sus corazones que la fe sería su arma en las batallas que se avecinaban. Un día, mientras Rahab compartía una historia sobre el poder de la oración, se acercó un anciano del pueblo, uno de los líderes más respetados de Israel. Rahab, comenzó con voz profunda: has traído una luz entre nosotros. Tu fe es contagiosa. ¿Cómo puede ser que llegaste a ser tan segura en un tiempo en el que muchos vacilan? Con humildad y emoción, ella respondió: he visto el poder de Dios en mi vida. Él ha obrado en mí, y sé que lo hará con todos nosotros. Su plan es más grande de lo que podemos comprender, y yo quiero ser parte de esa obra. Los ojos del anciano relucieron con sabiduría. Entonces, prepárate, pues lo que está por venir requerirá una fe como la tuya. Los días pasaron y el pueblo se preparaba para afrontar a los cananeos. Un sentimiento colectivo de ansiedad y expectativa creció entre ellos, como una tormenta a punto de romper en el cielo.
Pero Rahab se imponía a las dudas, reuniendo a todos en su pequeña tienda para orar y alabar a Dios. Mientras oraban, sintió una conexión palpable con la historia de su pueblo. De repente, la atmósfera cambió, la presencia del Espíritu Santo envolvió a la multitud. Al estudiar las Escrituras, y al mirar el rostro de aquellos que la rodeaban, pudo ver cómo su fe estaba entrelazando sus vidas con el propósito divino que Dios había guardado para ellos. Así fue como, un día, en medio de la tensión, se escuchó un rumor en el campamento sobre ciertos espíritus de desánimo que intentaban infiltrarse en los corazones de los guerreros. Pero Rahab, encendida por la chispa de lo divino, se levantó entre los guerreros antes de la batalla, clamando: «La victoria es nuestra, porque el Señor va delante de nosotros». A medida que los ecos de su voz resonaban, una seguridad renovada llenó los corazones de sus compatriotas. Se sintieron fortalecidos por su fe, sintiendo que un gran avance estaba por llegar. En sus corazones, el temor se fue disipando, y un nuevo valor emergió. ¿Qué les deparaba el futuro? ¿Qué otras revelaciones tenía Dios dispuesta en este viaje hacia el cumplimiento de su promesa, mientras las estrellas brillarían en esa noche oscura, con la fe resplandeciendo como un faro en el horizonte, el misterio seguía presente? ¿Cómo sería su historia parte del gran relato de redención proporcionado por el Dios que había hecho promesas a sus antepasados? Con el alba aún sin romper, el pueblo de Israel se despertaba con un peso en el corazón. Los guerreros, armados y listos para la batalla, se encontraban inmersos en sus pensamientos, preguntándose si podrían enfrentar a los poderosos cananeos. Cada rostro mostraba la huella del miedo, a pesar de las palabras de aliento resonando entre ellos. Rahab no podía permitir que la duda dominara el corazón de su comunidad. Arremangándose, se acercó a los hombres listos para batallar, buscando miradas en las que depositar fe renovada. «Hombres valientes», llamó, «no olviden cómo nuestro Dios ha obrado maravillas en nuestras vidas. Él nos ha traído hasta aquí, y no nos dejará», enfatizó con un fervor contagioso. Mientras hablaba, un murmullo se esparció. El espía que había estado con ella en su hogar se acercó, su mirada encendida con determinación. «Rahab, tus palabras son como un bálsamo para nuestras almas». «¿Verdaderamente crees que podremos vencer?», preguntó con la voz entrecortada. «Sí», respondió con firmeza. «El Señor nos ha mostrado su camino. Los muros que parecen invulnerables caerán, y la victoria será nuestra. Las tierras prometidas clamarían a su nombre, y los cimientos de la ciudad de Jericó temblarían ante el poder de su Dios». Así, ese día solsticial, el pueblo de Israel marchó hacia las murallas de Jericó con un fervor renovado. Lo que parecía una simple batalla terrenal se tornaba en un enfrentamiento no solo de fuerza física, sino de fe profunda. A medida que se acercaban, Josué, el líder, recordó las palabras divinas que le fueron entregadas: «Marcharéis alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y en el 7º día, 7 veces». Los hombres se lanzaron a este mandato con una mezcla de expectativa y temor. La imagen de los muros altos y gruesos de Jericó se alzaba ante ellos como un desafío que parecía insuperable. Pero en el corazón de Rahab, una llama de fe ardía intensamente. «La salvación será nuestra», murmuraba para sí misma mientras se unía al grupo, formando lazos invisibles de unidad en la oración. En la noche del 7º día, bajo el parpadeo de las estrellas y el murmullo de la brisa, el pueblo rodeó la ciudad por 7ª vez. El sonido de los cuernos rompió la calma, resonaron, llenando el aire de una tensión palpable. El clamor junto con el aullido de los hombres resonó como un eco de las antiguas promesas de Dios. Cuando el ruido alcanzó su clímax, los muros comenzaron a temblar. Un momento de silencio se desató antes de que los muros de Jericó se desplomaran en un estallido colosal. La tierra vibró bajo los pies de todos, haciendo eco del poder del alma de Israel unida en propósito y fe. Rahab, observando desde su ventana, vio cómo la ciudad, símbolo del rechazo a Dios, caía bajo el poder divino. Confió en la promesa que habían hecho los espías: su familia sería salvada. En un momento de revelación plena, esa fe que había cultivado y compartido había dado su fruto. Un torrente de alegría y asombro inundó su corazón. El pueblo, ahora arrasadoramente victorioso, comenzó a avanzar hacia el interior de la ciudad en humo y escombros.
Pero en medio de la victoria, el mismo Dios que había prometido protección a Rahab tenía emociones y planes aún más profundos para su pueblo y para la historia que estaban a punto de escribir. En esta victoria, escuchó en su corazón, se revelará algo más grande, un legado que perdurará por generaciones. Y así, bajo la mirada divina, las puertas de su propósito continuaban abiertas, ansiosas por revelarse. ¿Qué nuevo plan había confeccionado Dios para su gente? La historia de redención apenas comenzaba. Los ecos del colapso de los muros de Jericó aún resonaban en los corazones del pueblo de Israel. El viento consejero susurraba verdades antiguas mientras el estruendo de la victoria se convertía en un canto de alabanza. Pero en medio de la celebración, una inquietante voz interna susurró a Rahab, la mujer cuyo coraje y fe habían sido el hilo conductor de su salvación. Rahab, decía esa voz, tus pasos en esta historia son solo el comienzo. Mientras los israelitas entraban en la ciudad, conquistando cada rincón con fervor, Rahab se movía entre ellos, buscando a su familia, agradecida y llena de temor. Recordó las palabras de los espías, como su hogar sería un refugio en medio de la devastación. ¿Qué pasará después de esto?, se preguntaba, su corazón palpitante con la incertidumbre del futuro. Josué, un líder ungido con la sabiduría divina, hablaba con su gente sobre la necesidad de consagrar la ciudad al Señor. Mientras tanto, registraba en su mente las instrucciones que Dios le había dado acerca de lo que debía hacerse, no solo en la conquista, sino en la construcción de una nueva nación. No tomaréis para vosotros objetos de maldición, proclamó con fervor. Cada cosa debe ser destruida, excepto lo que ha sido consagrado a nuestra salvación. Pero, en el fondo de su ser, Josué también sabía que Rahab no era como los demás. Ella había buscado refugio en la fe, y su vida había sido transformada porque creyó en el poder liberador de Yahvé. Allí, en medio de la confusión, un sentimiento profundo se encendió en él, había algo especial en ella. Fue entonces cuando la voz de Dios le alcanzó, Rahab, quien guardó mi promesa, se convertirá en un pilar de la historia. Las palabras de Dios reverberaron en su espíritu y la certeza llenó su corazón. Pero el pueblo de Israel debía ser instruido sobre la verdadera razón de su victoria. Mientras él le decía a la multitud que rechazaran el oro y la plata de Jericó, recordó cómo la fe de una mujer había detonado esta liberación. Los días siguientes se llenaron de actividad y reconstrucción. Rahab, acobijando a su familia en su hogar como un refugio seguro, fue visitada frecuentemente por hombres y mujeres del pueblo, quienes querían escuchar su historia. Aquella historia de un corazón que había tejido su salvación en medio de un pueblo que no la aceptaba. Como en las Escrituras, su vida se volvió un testimonio poderoso, escondido en el seno de la comunidad que la había salvado. Sin embargo, en medio de las celebraciones, algo más se gestaba en el cielo, un patrimonio divino que iba más allá de lo que podía imaginar. Dios había orquestado la historia de la redención desde el principio de los tiempos. Y el pueblo entenderá, resonó nuevamente la voz, que la victoria no consiste simplemente en destruir, sino en la transformación de corazones por medio de la fe. Habrá más que desafíos por enfrentar, y en cada obstáculo se manifestará la gloria de mi nombre. Con cada día que pasaba, la promesa de un futuro más brillante y eterno se hacía más palpable. Rahab observó cómo su propia vida, ahora ligada a la de Israel, contaba una narrativa más grande que la de ella sola. Los hilos de su destino se entrelazaban con los de una comunión sagrada, y el eco de un plan divino estaba por revelarse, uno que con el tiempo daría origen a un linaje esperado que cambiaría la historia misma. Prepárense, susurró el viento. Dios está a punto de revelar lo que ha planeado desde la eternidad. Los días se desvanecieron y las noches se enrojecieron en la tierra de Canaán. Los israelitas, todavía embriagados por la victoria, comenzaron a establecer un nuevo orden entre las ruinas de Jericó. Pero el clamor de la celebración se mezclaba con un profundo sentido de anticipación, como si la tierra misma aguardara un nuevo amanecer, un propósito que danzaba en la brisa. Rahab, cuyo corazón latía con fervor y esperanza, observaba desde su hogar. La promesa de salvación que le habían ofrecido los espías era ahora su realidad, pero una inquietud persistía. ¿Qué vendrá después de esto?, se preguntaba mientras miraba a su familia, los rostros de los seres amados unidos en la gratitud.
Sabía que el camino de la fe era también un camino de pruebas. Un día, mientras el pueblo reconstruía, se acercó a Josué después de haber escuchado sus exhortaciones. Su voz temblaba, pero estaba plagada de determinación. Líder de Israel, yo he creído en el Dios verdadero. Pero hay algo que debo saber. ¿Cómo habitaré en medio de un pueblo tan grande? Josué la miró con compasión y entendimiento. Rahab, tú has sido acogida por la fidelidad del Señor. Y la fidelidad, a su vez, está llamada a dar frutos. Pronto, muchos encontrarán su hogar aquí, y tú serás su faro. Pero en este nuevo comienzo, recuerda que debe haber un compromiso en la verdad. La mujer asintió, el sol iluminando su rostro como si los rayos del alba la consagraran. Mi hogar ha de ser un lugar de refugio y adoración. Necesito que mi familia también crea. ¿Ayudarías a comenzar con ellos? Josué sonrió, sintiendo el peso del propósito divino sobre ella. Así fue como, bajo el manto de la fe, Rahab se volvió un puente para su familia. Compartió las historias del Dios viviente, quien revela su poder a través de lo que parece insignificante. Mientras más hablaba, más las llamas de la fe encendían los corazones, creando un vínculo que comenzaba en su hogar y se extendía al pueblo. Días se convirtieron en semanas, y el eco de la transformación resonaba en los corazones de los hombres y mujeres que antes habían encontrado a Rahab como una extraña. La mujer de Jericó se convirtió en un símbolo de esperanza, recordando a las gentes que Dios no desprecia a los quebrantados, sino que elige lo que es vasija de barro para mostrar su gloria. Sin embargo, en la penumbra de la fe, comenzaban a surgir otras sombras. En el campamento de Israel, rumores comenzaban a circular sobre la infiltración de algo oscuro, una resistencia que parecía nacer de la confusión y la duda. Josué, enterado de las insinuaciones del mal, convocó a su gente: no temáis, hemos sido llamados a ser luz en esta oscuridad. Un pueblo unido en fe no caerá. Mientras tanto, la voz en el pecho de Rahab resonaba con más claridad. La salvación que ofreces no es solo para tu familia, sino para una generación entera. Así, la mujer que antes había sido rechazada, se encontraba en el centro del plan soberano de Dios. Su pequeño hogar se transformó en un santuario de fe, un refugio de esperanza donde muchos venían a buscar solace entre los escombros, aprendiendo a crear un nuevo legado en medio de la incertidumbre. Pero el cielo se tornó más oscuro y el viento sopló más fuerte, como si las fuerzas del mal quisieran ahogar esa nueva luz. El brazo de Dios se preparaba para intervenir. Mantén tu fe, Rahab, resonó la voz en su corazón. Más allá de esta batalla, un linaje surgirá que cambiará el destino de todas las naciones. La sonrisa de Rahab se tornó en una expresión de preocupación. Sin embargo, el eco en su interior se hacía más fuerte y más claro. ¿Qué pasará con aquellos que todavía se oponen a tu promesa? Con ese pensamiento, el velo de lo que venía comenzó a levantarse, y el futuro aguardaba. En la intersección de la historia, un inicio trascendental estaba listo para ser revelado. Sigue adelante. La victoria de Dios está en camino, resonó el viento. Las revelaciones sobre el plan divino de salvación aún estaban por desplegarse, y el pueblo de Israel debía prepararse, pues Dios no solo había prometido victoria, sino también un pacto que sobrepasaría el entendimiento humano. La historia no había hecho más que comenzar. El murmullo del pueblo estaba impregnado de expectativas y tinieblas. Mientras los israelitas se reconstruían a sí mismos tras la caída de Jericó, las sombras de la incertidumbre acechaban en los corazones de algunos. Rahab, ahora abrazada por los hijos de Israel, sentía en su ser un llamado específico. Un nuevo tiempo se avecinaba, y con él, pruebas ineludibles. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre las colinas de Canaán, Rahab se reunió con un grupo de mujeres que le habían llegado a considerar la matriarca de la fe. Hermanas, comenzó, el Señor nos ha traído a este lugar con un propósito. Debemos estar atentas, pues las amenazas a nuestra paz parecen crecer en medio de nosotros. Las mujeres la miraron, algunas con temor, otras con asombro, pero todas captaron la urgencia en su voz. Entre ellas estaba Miriam, una mujer de buen corazón, quien cuestionó: ¿de qué hablas, Rahab? ¿Qué sombras pueden amenazarnos ahora que hemos ganado la victoria? Con súplica, Rahab respondió: no es fuera de nosotros, sino dentro.
Los corazones de algunos son aún hostiles. No debemos ignorar que no todos han abrazado la fe del Dios de Israel. A medida que las palabras de Rahab se diseminaban, servidores y guerreros murmullaban sobre la sospecha de traición. Algunos clamaban que había que erradicar cualquier disidencia, otros abogaban por la paz y unidad. En medio de esta tensión, Josué supo que había que actuar. Convocó a su consejo y, con firmeza, les habló: nos encontramos en una tierra que está llena de desafíos que van más allá de lo que podemos ver. La batalla no se limita a lo físico, sino que hay un conflicto espiritual en juego. La fidelidad a nuestro Dios es el escudo que debemos llevar. Esa noche, mientras Rahab caminaba hacia su hogar, sintió una presencia inusual. El viento susurraba su nombre y el aire se llenó de un profundo sentido de urgencia. Dios está aquí, pensó mientras entraba a su casa. En el silencio de la noche, buscó la calma en el espacio sagrado que había creado para su familia. En ese lugar que había sido un refugio, sus oraciones se alzaron como incienso ante el Altísimo. Al día siguiente, al amparo de un nuevo amanecer, un viajero llegó al campamento de Israel, interrumpiendo el clima de tensión. Era un hombre de Gabaón, su rostro marcado por la ansiedad. Con voz temblorosa, informó cómo su pueblo había oído del poder del Señor y la caída de Jericó. Venimos a establecer un pacto. No deseamos ser vuestros enemigos, suplicó. Josué, recordando el llamado del Señor, meditó sobre la naturaleza de este encuentro. Mientras tanto, Rahab sintió que su corazón latía con fuerza al escuchar esta noticia. Era evidente que se avisoraba una nueva oportunidad para aquellos que, como ella, estaban buscando al Dios de Israel. Si el pueblo de Gabaón se presenta, significa que el Señor está extendiendo su mano más allá de nosotros, pensó, sintiendo el eco de las palabras de los espías en su interior. La salvación es para todos, no solo para nosotros. Cuando la noticia llegó al pueblo de Gabaón, un murmullo resonó entre ellos. ¿Qué significará esto? ¿Será una trampa? Pero la voz del liderazgo se levantó en unidad. Si buscamos la paz, encontraremos la gracia de nuestro Dios. El pacto fue establecido, y en medio de esta alianza, los israelitas aprendieron la importancia de la obediencia y la apertura hacia las bendiciones divinas. A medida que los días avanzaban, la atmósfera en el campamento cambió. Rahab, quien había sido un símbolo de transformación, ahora se encontraba en el umbral de una nueva alianza. Sin embargo, el cielo permanecía cubierto de nubes, y el viento parecía gritar advertencias. Un eco resonó en el corazón de Rahab mientras se aferraba a las promesas del Señor: la cosecha de la fe trae consigo batallas invisibles. Sintiendo que la obra del Señor apenas comenzaba, el silencio de su hogar se llenó nuevamente de oraciones fervientes, y la pregunta volvió a su mente: ¿qué planes tiene Dios que aún no hemos tocado? En la convergencia de historias y destinos, la revelación se acercaba, y la certeza de que el tiempo del cumplimiento divino estaba a la vista rompía la calma. Al final, un viento suave sopló a través de las tierras de Canaán, como un suave recordatorio de que el poder de Dios estaba por desatarse en formas sorprendentes. El tiempo se acerca, y entre las naciones un nuevo linaje surgirá. Decime, ¿dónde estarás tú cuando se cumpla el pacto de Dios? La historia de fe se llevaba hacia un clímax irrefrenable, y Rahab sabía, en su corazón, que el futuro brillaba con promesas más grandes de lo que podía imaginar. El día siguiente amaneció con un cielo parcialmente nublado, y aún en la claridad del nuevo día, la inquietud permanecía en el corazón de Rahab. Las promesas de Dios vibraban con gran fuerza en su interior, pero el peso de las consecuencias de la traición latía a su alrededor como un tambor distante. En el campamento de Israel, murmullos de resentimiento comenzaban a crecer, y el clima de unidad se tornaba tenso ante la incertidumbre. El Señor nos llama a actuar, no solo a esperar, le dijo a Miriam, mientras caminaban juntas hacia el centro del campamento. Rahab, consciente del papel crucial que su pueblo desempeñaría, sintió que sus palabras debían ser una guía en medio del caos. Cada paso que damos está sellado con la decisión de permanecer fieles al pacto. No podemos dejar que el temor nuble nuestra visión. Los hombres de guerra comenzaron a agruparse, los ojos fijos en Josué, quien se había convertido en un carrier de la voluntad divina.
Hermanos e hijas de Israel, exclamó en medio del gentío, su voz resonando como un eco en las almas presentes. ¿Acaso hemos seguido al Señor hasta aquí para ser debilitados por la duda? La tierra de promesas nos aguarda, y ya no podemos mirar atrás. La multitud aclamó, aunque entre ellos, el descontento comenzó a enraizarse como una sombra oscura, mientras tanto, en la casa de Rahab, el aire se tornaba pesado. Aquella noche, sintió una presión en sus oraciones, como si el cielo mismo estuviera a la espera de su clamor. Oh Señor, revela tu propósito en este tiempo. Abre nuestras mentes y corazones a tu voluntad. Pasó las horas en una profunda súplica, sintiendo que las corrientes espirituales de la tierra se entrelazaban con su anhelo de paz. Entretanto, los gabaonitas, ahora parte del pueblo de Israel, comenzaron a experimentar su propia transformación. Como un río que fluye, sus corazones se entregaban a la adoración del Dios viviente. Sin embargo, sabían que los demás pueblos de la región observarían su pacto, preguntándose si esto significaba una especie de traición a las tradiciones ancestrales. Fue entonces cuando uno de sus líderes, un hombre llamado Abías, se acercó a Rahab con una preocupación ardiente. ¿Podremos ser aceptados por completo entre ustedes, o siempre seremos vistos como extranjeros en esta tierra? Rahab sintió una chispa de revelación. Abías, no permitas que el temor te detenga. Hay un propósito en tu historia, así como hay en la mía. Un linaje nuevo está naciendo, y cada uno de nosotros es parte del diseño divino del Altísimo. Aceptaremos el desafío juntos, sin mirar atrás. Mientras palabras de aliento fluían entre ellos, una presencia sagrada llenó el ambiente. Un viento fresco sopló de repente, arrastrando consigo la sombra de las dudas. Los ojos de Rahab se levantaron, y allí, como si el mismo cielo estuviera abriendo su boca, un murmullo resonante se escuchó, como un eco antiguo: estoy haciendo nuevas todas las cosas. Al día siguiente, se celebró una asamblea donde cada voz fue escuchada y cada historia compartida. La tensión comenzó a disiparse, y una fuerte conexión espiritual se formó entre los israelitas y los gabaonitas. Bajo la dirección de Josué, comenzaron a reforzar su estrategia. No solo se trataba de conquistar una tierra, superaban una batalla interna, pero en los confines de Canaán, otros pueblos empezaban a reconfigurarse. Los reyes de Jericó reflejaban un resentimiento profundo, y conspiraciones surgían en voz baja. Rahab, aún estando en la alegría del nuevo pacto, pudo sentir que el cielo se oscurecía y una sombra se cernía sobre el futuro. Lo que está por venir, es aún más grande de lo que hemos vivido, pensó. Con la fe ardiendo en su pecho, sintió que otro momento de revelación la esperaba. ¿Ha llegado acaso el tiempo en que Dios unirá nuestras historias para un propósito aún mayor? Las naciones se verán obligadas a enfrentarse a la verdad del Dios de Israel. Mientras la conversación se intensificaba, un destello de temor y expectación se entrelazó. ¿Y si somos llamados a un testimonio que desafía todas las naciones? Una suave brisa se filtró entre ellos, como la promesa de un nuevo amanecer. Preparaos, pues el cumplimiento del pacto que hemos hecho no solo cambiará destinos, sino que transformará el mundo de una manera que todavía no entendemos. ¿Qué poderes se levantarían para desafiar esta unión sagrada? Las revelaciones estaban a la puerta, y el hilo del destino seguía tejiendo su camino hacia un clímax glorioso. En los días siguientes a la celebración del pacto, Rahab se sintió espiada por la sombra del futuro. La tierra de Canaán vibraba con las promesas de Dios, pero también con los ecos de antiguos enemigos que resurgían de entre las ruinas de Jericó. La atmósfera se cargaba de una tensión palpable, y los murmullos de resistencia comenzaban a llenar el aire. Mientras el pueblo de Israel establecía la tierra prometida, el eco de la fe de Rahab resonaba por todo el campamento. Había hecho de su hogar un refugio no solo para su familia, sino para aquellos que buscaban la presencia de Dios. Las mujeres que antes la miraban con desconfianza ahora acudían a ella en busca de liderazgo y consejo. Su voz se había convertido en un llamado a un nuevo nivel de fe, una fe que desafiaba los límites humanos. Un día, mientras Rahab se encontraba en el patio de su casa, Miriam se acercó con una mirada grave. Rahab, hemos oído rumores de que los reyes de la región se están uniendo en una conspiración contra nosotros. Tienen miedo de nuestra unión y de la fuerza de nuestro Dios.
Se preparan para atacarnos, dijo, su voz temblando por la preocupación. Rahab sintió un escalofrío. Sabía que la fe traía consigo batallas que no solo eran físicas, sino también espirituales. Nosotros hemos sido traídos aquí por un propósito divino. Debemos prepararnos, no solo para defendernos, sino para demostrar que la gracia de Dios puede cambiar corazones en medio de la adversidad, respondió, su determinación ardiente. Esa noche, mientras el pueblo se reunía para orar y fortalecer su espíritu, un susurro divino recorrió el campamento. La victoria será nuestra, resonaba con fuerza, como un mantra que levantaba la fe de cada alma. Rahab, alzando su voz al cielo, clamaba por la intervención de Dios y por la valentía de su pueblo. Señor, sabemos que eres nuestro refugio y fortaleza. Preparamos nuestros corazones y nuestras manos para la batalla que está por venir, pedía fervorosamente. Mientras el sol nacía, el pueblo se preparó para enfrentar a sus enemigos. Las palabras de Josué retumbaban como un eco sagrado: no temáis a los que se levanten contra nosotros. Nuestro Dios va delante de nosotros y nos protegerá. Las miradas de los guerreros reflejaban su determinación, pero también la inseguridad latente que acompañaba a cualquier enfrentamiento inminente. Antes de que las tropas partieran hacia la batalla, Rahab sintió un peso en su corazón. ¿Qué pasará con aquellos que aún no conocen a nuestro Dios?, pensó, considerando la posibilidad de que la guerra trajera más que solo victorias, también podría despojar vidas que necesitaban conocer la redención. Entonces, decidió actuar. Reunió a un grupo de mujeres en su hogar y les habló del poder transformador de su historia. Mujeres, no somos solo sobrevivientes, somos testigos de la fidelidad de Dios. Debemos llevar un mensaje de esperanza no solo a nuestro pueblo, sino también a aquellos que se oponen a nosotros. La verdadera victoria será cuando todos conozcan al Dios que salva, dijo con pasión. Sus palabras resonaron, encendiendo una llama de valentía en los corazones. Juntas, comenzaron a orar por las almas de sus enemigos, pidiendo que el conocimiento de Dios llegara a ellos, que sus corazones fueran tocados por la verdad. El pacto que Rahab había abrazado no era solo para ella, sino que se extendía a toda la humanidad. Poco después, la batalla comenzó. Los guerreros de Israel marchaban con valentía, pero la fuerza del enemigo era abrumadora. La tierra temblaba bajo sus pies, y los ecos del conflicto resonaban como una sinfonía de guerra. Sin embargo, en medio de la batalla, Rahab y las mujeres tejían una red de oración, intercediendo por aquellos que luchaban en el campo. Pueblo de Dios, recordemos quién somos, clamaba Rahab en el centro de su grupo. No somos solo guerreros, somos guerreros de la fe. Que nuestras voces sean fuertes y nuestros corazones firmes. La victoria no siempre será en los términos que entendemos, pero en la voluntad de Dios, siempre habrá un propósito. Mientras las flechas volaban y los gritos de guerra llenaban el aire, un rayo de luz partió las nubes. Era la presencia de Dios, que había sido invocada por la fe ferviente de Rahab y su grupo. Al ver esto, los guerreros de Israel sintieron un renovado enfoque y coraje en sus corazones. En ese momento de pasión, la batalla giró. Con cada hora clamada, la fuerza divina se despegaba, otorgando alas a aquellos que se habían sentido intimidados. La confluencia de fe y acción transformó la historia de esa jornada. Después de horas de lucha, llegó el momento culminante. Los enemigos comenzaron a desvanecerse ante el poder de Dios. A medida que el pueblo glorificaba al Señor, Rahab sabía que la victoria no era solo un triunfo territorial, sino una oportunidad para que otros conocieran al Dios vivo. Sin embargo, cuando todo parecía calmarse, el susurro en su corazón regresó, más fuerte que antes: Rahab, el verdadero plan de redención se acerca. Está a punto de desplegarse algo que impactará no solo a tu pueblo, sino a generaciones enteras. Con una mezcla de asombro y expectativa, la mujer entendió que su papel en la historia era aún más grande de lo que había imaginado. La batalla tal vez había terminado, pero una nueva era de paz estaba en camino, y ella, por su fe, sería una pieza clave en el rompecabezas divino. Mientras los últimos ecos de guerra se desvanecían, el cielo se despejaba y un nuevo amanecer comenzaba en la tierra de Canaán. Con el brillo dorado del sol, el futuro brillaba frente a ella. ¿Qué otros caminos de gloria se abrirán con el cumplimiento de tus promesas, Señor?, se preguntó. La verdad divina aún estaba ocultando más revelaciones.
El tiempo de la revelación se acerca, resonó la voz en su ser, con renovada esperanza. Rahab se sintió lista para esperar lo que estaba por venir. No era solo un capítulo en su vida, era un legado que resplandecería a través de las generaciones. Dios, en su soberanía y amor, estaba orquestando algo extraordinario.